hay bronca porque claramente las universidades públicas, una vez más, se encuentran con que más allá de lo que representó el retoque presupuestario, para lo que representan también los gastos de funcionamiento de las estructuras, sobre todo de la Universidad de Buenos Aires, pero en general de las universidades públicas, nada se hizo con la masa salarial, que es más o menos el 85-90% de todo lo que se gasta, de todo lo que se invierte, me gusta decir más, en la educación universitaria. Bueno, solamente hubo un retoque importante presupuestario para los gastos de funcionamiento. De los salarios, nada. Y esto significa que en este cuatrimestre que se va a iniciar luego del receso invernal, los docentes y los trabajadores no docentes de las universidades públicas van a haber perdido aproximadamente un 40% de su poder adquisitivo en sus salarios. Por eso, una vez más, las universidades públicas están en emergencia. Está con nosotros Ricardo Manetti, que es el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo estás? Gracias por venir, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por estar acompañando también esta lucha. Yo sé que se contó varias veces, pero explica por qué este 200 y pico, creo, 270% que se le dio de incremento no fue un incremento a todo el presupuesto universitario. Bueno, varias cuestiones para aclarar, también para que realmente la sociedad sepa qué es lo que está ocurriendo con nuestras universidades, con la UBA particular en este caso, pero con todas las universidades nacionales. Lo primero que vamos a decir, que ese aumento del 270% que se da a la Universidad de Buenos Aires concretamente, tiene que ver con poder funcionar. Cuando hablábamos de los gastos de funcionamiento y nos presentábamos hace un par de meses señalando que las facultades no iban a poder seguir funcionando y las universidades tampoco, hablábamos de que había que comprar lavandina, detergentes, si había un desperfecto en un ascensor o había un problema eléctrico. Esos son los gastos de funcionamiento, que atañe especialmente a dos áreas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con mantenimiento y también a servicios generales, para que por lo menos tener un espacio habitable donde poder cursar, donde se puedan dictar las clases, los espacios de investigación, de extensión. Eso es aproximadamente un 9%, 10% del total del presupuesto. Digamos también que, si bien hace un par de meses que salió la resolución, tardó en llegar ese dinero a la Universidad de Buenos Aires. Fue, como bien señaló, la otra vez lo decía en la sesión del Consejo, el vicerrector, hubo un cinismo institucional que sirvió para marcar y decir que, bueno, que se llegó a un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires y con las universidades nacionales. Digamos que además ese acuerdo primero fue con la UBA y después recién se firmó con el resto de las universidades. Y que tampoco para el resto de las universidades nacionales es del 270%, sino que es menor. También marquemos esa diferencia que busca marcar el gobierno. Por eso me siento en la obligación de decirlo. Está muy bien. Pero por otra parte también... ¿Qué pasa con el 90% restante? No, y además te diría algo más. Ese dinero todavía a algunas unidades no nos llegó. Hoy, vos señalabas hace un ratito, te escuchaba y marcabas que aproximadamente 450 millones está costando simplemente el avión del presidente de la Nación. ¿Sabés cuál es el presupuesto que le corresponde a la Facultad de Filosofía para este año 2024 de gasto de funcionamiento? ¿Cuánto? 437 millones. Dinero que no nos llegó. Es menos que el viaje que está realizando... Una selfie menos con Elon Musk y estamos. ¿Se entiende más o menos cuál es la situación en la cual nos encontramos? Entonces, hay una realidad. Las clases se dieron, hubo un primer cuatrimestre, pero además sentimos la necesidad, porque es algo que había quedado en una situación de alerta, que pasaba y que está pasando con la situación salarial de los trabajadores y las trabajadoras no docentes y docentes. Porque para que las facultades funcionen, para que las universidades funcionen, se necesita quienes las hacen funcionar. ¿Ah? Tanto para lo que tiene que ver con la investigación, con la enseñanza, la extensión, la transferencia. Por eso es que en la última sesión del Consejo Superior, el último miércoles, lo que se votó por unanimidad es la emergencia salarial. Hoy estamos con esa emergencia salarial, también lo señalaban, hubo una pérdida de aproximadamente el 40% del salario real, no hay ningún tipo de recomposición en lo inmediato, porque además hay una intención del gobierno de no acompañar, digo, lo demostramos justamente con esto que acabo de decir recién, con lo cual hay algo que es claramente político, ideológico,
de no querer acompañar justamente el crecimiento, el desarrollo que tienen nuestras universidades nacionales y en el caso particular de la UBA. También sería importante que así como nosotros declaramos esta emergencia universitaria, que el resto de todas las universidades puedan hacerlo. Esto ¿no? fue solamente la Universidad de Buenos Aires. Ahora lo esta hemos hecho emergencia nosotros, salarial. fue en la última sesión de consejo, antes que volvamos en agosto, pero me parece que esto es clave también, de algún modo, también hay que decirlo, cuando se habló de gasto de funcionamiento, la UBA, que tiene un reconocimiento no solamente nacional, también internacional, sirve poder plantear esta situación para que luego también poder acompañar al resto de todas las universidades del país. Me parece Pero que esto es ustedes clave. también la otra vez fueron punta de lanza. Empezó la UBA y después se fueron plegando al resto de las universidades nacionales. Exactamente, nosotros fuimos la punta de lanza y en este caso lo volvemos a hacer porque además entendemos que va a ser muy difícil un segundo cuatrimestre, ¿no? Un segundo cuatrimestre donde además la situación salarial realmente es muy complicada. Y probablemente se venga una devaluación, que lo veníamos anticipando, es decir, de la mano de lo que está ocurriendo hoy, se puede venir una devaluación y eso va a pulverizar todavía más el salario. Ahora, todas las medidas que toma el gobierno respecto de lo público y lo privado, lo hablábamos antes sobre el tema de las aerolíneas y todo eso, apunta básicamente a que lo público desaparezca de ese mercado. ¿Usted entiende que lo que está haciendo, hubo ayuda para las escuelas privadas, no para las públicas, ustedes entienden que básicamente lo que busca el gobierno nacional es destruir la Universidad de Buenos Aires desde el punto de vista financiero y el resto de las universidades? Pero eso señalaba que claramente esta es una decisión política, ideológica. Cuando estoy señalando los gastos de funcionamiento de mi Facultad de Filosofía y Letras, que tiene para poder funcionar durante un año el mismo valor que un viaje, y se decide el viaje y no poner ese dinero, estamos hablando de que hay una decisión claramente política de desmontar y desmantelar todo lo que hace del sistema universitario público, que me parece que esto es lo que claramente está señalando el gobierno. Ricardo, hay un concepto que hoy lo hablaba con un colega tuyo, con Guillermo, el decano de la Facultad de Exactas. Hay un concepto que desde algunos sectores del funcionariado del Milei y de los libertarios te quieren instalar, que es que, bueno, en definitiva, el docente universitario lo hace porque ama la universidad, porque es un tema vocacional. Nadie vive de la universidad pública, tienen todos un trabajo, un curro por afuera. Por ende, que no vengan a llorar con esto porque seguramente ganan más guita por afuera. Esa es una gran mentira, lo primero que vamos a decir. Basta pensarlo en algunas universidades, en algunas facultades, concretamente el caso de la Facultad de Filosofía y Letras. Es decir, nosotros formamos y nos hemos formado como profesores y también para el área de investigación y para el área de la extensión. ¿Cuánto gana un profesor y por qué régimen? Y además ahí está bien esta pregunta que está señalando. Pero además quiero aclarar algo. Lo que está ocurriendo, y nosotros por eso no hablamos de docentes, hablamos de trabajadores y trabajadoras, docentes y no docentes, pero son trabajadores y trabajadoras. Esto es lo importante que hay que colocar en cuenta, en primer lugar. Pero además te quería decir, esto que está atravesando la Universidad de Buenos Aires o el resto de las universidades nacionales, tiene que ver con una cuestión salarial, como bien planteaba, que hacia la totalidad de los trabajadores y trabajadoras del país. También para no marcar esa diferencia. Formamos parte todo de aquellos que estamos afectados y aquellas que estamos afectados por las políticas de este gobierno. Y vos, en relación a lo que me preguntabas, pensemos una situación. Las categorías 7, 6, incluso te diría 5, están bajo, de los trabajadores no docentes, están bajo la línea de pobreza. También lo podemos señalar en función de aquellos docentes que no tienen tantos años de antigüedad y que además tienen dedicaciones simples. Gran parte de las dedicaciones son simples. Y terminemos con la situación de ad honorem. Tenemos en algunos casos ad honorem, pero no deberíamos tenerlo, porque esa también es una responsabilidad del Estado. Sí. Y además, gran parte son docentes con dedicación simple, que sus sueldos, sumando las distintas posibilidades laborales, siendo docentes en las universidades y docentes en los colegios secundarios, tampoco alcanzan para sostenerlo. Y te quiero agregar, o les quiero agregar un dato más. Si ese docente trabaja en distintos ámbitos, tiene que movilizarse. Los costos que significa moverse, los costos que es el tema de la vivienda, los costos que es el tema de la alimentación. Por eso digo, hace a la totalidad de un país. También estamos luchando, y tampoco hay una respuesta por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos que haya un boleto educativo que integre a la totalidad de la comunidad educativa. Claro. Pero además, Ricardo, todo el resto de lo que tiene que ver con el esquema académico está desfinanciado.
pienso CONICET, cantidad de lugares por donde ustedes también podrían tener otro ámbito de desarrollo donde hay desfinanciamiento. Quería preguntarte respecto de la organización. La marcha universitaria fue realmente muy multitudinaria, es una bala que le entró al gobierno, tuvo que salir a dar una respuesta, que es algo que pocas veces hace. Venimos del lunes donde los gobernadores y Javier Milei firmaron que van a reducir el gasto público a 25 puntos del PBI, ¿no? Es decir, que esto es a costa de la educación sí o sí, de los jubilados y de todo lo que tenga que ver con el desarrollo del país. ¿Qué piensan hacer más allá de esta declaración? ¿Podemos pensar en una nueva movilización que hay en la agenda? Digo, sí está en la agenda varias cuestiones y para eso están trabajando realmente los gremios que están consultando a las bases. Las bases somos nosotros. Yo, en este caso, estoy hablando como decano de la Facultad de Filosofía y Letras, pero yo soy un docente más en este sentido. Y cuando se están, estás señalando muy bien todo lo que es el desfinanciamiento, que no es solamente en el marco de la enseñanza, sino que tiene que ver con las políticas de investigación y de extensión. Cuando se conforman equipos de trabajo, también es la conformación de recursos que además son muy valorados. Pensemos cuando se hablan de los rankings internacionales. También lo que empieza a ocurrir es que si no hay salarios dignos, estamos perdiendo a aquellos que van a ser los formadores de los nuevos recursos de nuestra universidad. Pero además, en base a esto, ¿cuáles son las medidas, las líneas de acción que se están planteando? Por un lado, los gremios están discutiendo con las bases. Una de las posibilidades es que no comiencen las clases. La otra es que empezar a plantear paros al comienzo, pero que luego se continúe en una no continuidad de clases. Y por otro lado, también plantear una gran movilización. Por eso es necesario clarificar qué es lo que ocurre con ese presupuesto, ¿no? Que falta un 90% y parte del 10% tampoco fue entregado a las universidades, ¿no? Entonces también se está pensando en una gran movilización para finales de agosto o comienzo de septiembre. Ricardo, un gusto tenerte acá, ¿eh? Gracias a ustedes por acompañarnos en esta lucha y, bueno, esperemos que las clases puedan comenzar, pero creo que a este gobierno no le interesa. Muchas gracias. Gracias. 2 minutos de tanda y tenemos Picado Fino, Telegram y un montón de rosca que nos quedó para el último bloque del minuto final de este viernes. Chau.